contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, de Jesucristo. Muy bienvenidos una vez más a nuestro programa Conversando en la Escuela Sabática, Lecciones del Fin, en la versión último repaso que nos caracteriza. Gracias por compartir con nosotros en estos momentos este estudio. Agradecemos también la audiencia que ha ido poco a poco aumentando en nuestro canal, nuestro humilde canal, pero que se realiza con mucho cariño para cada uno de ustedes. Y agradecemos también e invitamos también para que puedan participar en la cajita de comentarios también, aportando sus dudas, preguntas, inquietudes. Es un espacio para que podamos también ahí ir contribuyendo, digamos, al diálogo también con la gente, así que también ahí los invitamos y los motivamos para que puedan participar. Bueno, como corresponde, antes de pasar al estudio de la lección, vamos a saludar a nuestros amigos que nos acompañan permanentemente, nuestros panelistas. Vamos a partir en esta oportunidad por nuestro teólogo, José Miguel Alarcón. ¿Cómo te encuentras, amigo? Muy bien, con la gracia de Dios, ¿no? Nos permite poder estar otra vez con ustedes, compartiendo el último repaso, que esta semana nos trae otros desafíos. Así que esperamos estar a la altura de las circunstancias y de los que nos demanda justamente estas temáticas que se abordaron durante esta semana. Así que muy agradecido, Daniel. Y bueno, saludo también a Luciano y a Moisés Vélez, que siempre nos está acompañando en la edición y la dirección. Amén, así es. Y también nos acompaña nuestro querido amigo Luciano Vergara. ¿Cómo te encuentras, querido amigo? Muy bien, gracias, Daniel, por tu saludo. También saludo a José Miguel, a Moisés. Bien, pues, con harta ganas de compartir nuevamente juntos ahora esta lección 7, motivados por la esperanza. Así que ya aguardando este momento para que ya comencemos nuestra conversación en este último repaso. Amén. Te voy a pedir a ti mismo, Luciano, aprovechando ahí que el enlace, así que tú puedas tener la oración inicial. Claro, oremos. Querido y bondadoso Padre, gracias. Gracias porque usted es bueno, nos permite detenernos un momento para considerar su palabra, rogando por su espíritu para la comprensión y a partir de ello tomar decisiones. Gracias Dios bendito porque tenemos esta bendita bienaventuranza de la cual te hablaba Tito, Señor, de esta esperanza bienaventurada de la manifestación del Señor Jesucristo, pero que se da en un sentido de urgencia que su iglesia debe adoptar en busca de su espíritu, en busca de su presencia en la vida efectiva, para propiciar las condiciones para su bendita venida. Gracias, querido Padre, rogamos su dirección en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la lección de esta semana, como muy bien decía Luciano, tiene por título Motivados por la Esperanza, la lección número 7, correspondiente al 18 de mayo de este año 2024. Y la lección nos lleva al estudio de lo que significa particularmente la esperanza de la segunda venida, cómo es vista desde los principios del cristianismo fundamentalmente, cómo se ha ido transmitiendo esta esperanza a través de los personajes bíblicos, a través de la historia, a través de personajes relevantes. Habíamos visto anteriormente personajes de la Reforma, de la época de la Reforma, y también, por supuesto, la lección aborda cómo se va desarrollando hasta que llegamos al tiempo del fin, en que el movimiento que de alguna forma motiva e inspira a Guillermo Miller termina desembocando en lo que nosotros
hoy en día conocemos como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Un pueblo que se caracteriza, entre otras cosas, por predicar y anunciar, ¿cierto?, la segunda venida, y es parte integral de nuestras creencias, al punto, digamos, de que nuestro propio nombre denominacional responde a esa convicción. Ahora, la lección, antes de entrar en materia, nos invita de alguna forma a repasar la profecía de las 2300 tardes y mañana, la profecía de Apocalipsis 10, aunque lo hace indirectamente, no menciona Apocalipsis 10 dentro de la lección, pero indirectamente sabemos que ahí está la historia del pueblo adventista y cómo evidentemente nace a partir del estudio de estas profecías, y que es, por cierto, es la última profecía de tiempo, de la cual, digamos, hay registro en la Biblia. Así que para nosotros tiene una importancia tremenda. Ahora, hay una cita que yo creo que es muy importante que pudiéramos compartir en pantalla, que de alguna forma nos va a ir ayudando a introducirnos un poco en la temática y en las preguntas que consideramos relevantes tratar para usted en esta oportunidad. Dice: no podríamos elegir un nombre más apropiado que el que concuerda con nuestra profesión, expresa nuestra fe y nos señala como un pueblo peculiar. El nombre adventista del séptimo día es una reprensión permanente para el mundo protestante. En él se halla la línea de demarcación entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia y reciben su marca. El gran conflicto se desarrolla entre los mandamientos de Dios y los requisitos de la bestia. Debido a que los santos guardan los 10 mandamientos en su totalidad, el dragón guerrea contra ellos. Si arriar el estandarte y renunciar a las peculiaridades de su fe, el dragón se aplacaría, porque excitan su ira, porque se atreven a levantar el estandarte y a desplegar su bandera en oposición al mundo protestante que adora la institución del papado. El nombre adventista del séptimo día presenta los verdaderos rasgos de nuestra fe y convencerá a la mente inquisidora, como una saeta, dice, del carcaj del Señor, herirá a los transgresores de la ley de Dios e inducirá al arrepentimiento para con Dios y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta cita aparece en el libro La Iglesia Remanente, la página 105 y 106. Así que es una cita muy, muy relevante y para que la podamos ver. Ahora, con relación a esto, me gustaría primeramente pedirle a José Miguel que nos ayude un poco a desarrollar esta temática. La segunda venida de Cristo constituye una esperanza que, como comentábamos recién, compartimos en general con otras denominaciones cristianas, con otros grupos cristianos, pero ¿cuál debiera ser el significado de la segunda venida de Cristo para nosotros como adventistas en el contexto del gran conflicto, que es el gran tema de estudio? ¿Por qué se nos indica, en la cita que acabamos de leer, que la creencia del advenimiento del Señor es una característica distintiva de nuestro pueblo, y marca una línea divisoria entre nosotros y el resto de los cristianos, particularmente hacia la del mundo protestante? ¿Qué elementos podríamos destacar que hay en nuestra comprensión acerca de la segunda venida que hacen de este mensaje algo diferente y podemos decir hasta superior en cuanto a la luz recibida? José Miguel, el tiempo es tuyo. Bueno, claro, como tú señalas, el tema de la segunda venida y otras comunidades religiosas que tienen un entendimiento, una comprensión sobre la parucía, ¿no?, que es el término griego, el Nuevo Testamento, ¿no?, la segunda venida, pero obviamente en términos muy distintos porque la manera de interpretar la escritura es distinta. El surgimiento de la Iglesia Adventista, digamos, parte primero con el movimiento milerita, y Guillermo Miller trabajó con el método histórico, ¿no?, o historicista. Entonces, la manera de interpretar la escritura, las profecías, ¿no?, hacen ver obviamente las perspectivas desde otra manera, de otro punto de vista. Eso permitió entonces usar una línea de tiempo que está expresamente en la escritura, especialmente en el libro de Daniel. Daniel, obviamente, en los capítulos 7, 8, también el 9 cumple una labor explicativa, digamos, del capítulo 8, y en consonancia o en sincronización, porque este es otro aspecto importante. Miller trabajó con la sincronización de todas las profecías de tiempo y todos los elementos predictivos que encontramos en la escritura. Esos elementos entonces hizo mostrar un desarrollo continuo, ¿no?, de cómo Dios va cumpliendo sus planes
obviamente que posteriormente fue enriquecido cuando obviamente el Señor entregó luz con respecto a lo que verdaderamente había ocurrido en 1844, obviamente que no tenía que ver con la avenida en sí, pero sí obviamente con, o sea, en el fondo fue una avenida, pero fue una avenida que ocurrió en el cielo, ¿no? El paso del lugar santo al lugar santísimo. O sea, eso fue una avenida, ¿no? La avenida del esposo. Y también al mismo tiempo marcó un derrotero para el pueblo remanente, que es otro concepto también importante incorporar, ¿no? El pueblo remanente es el pueblo que siempre ha sido fiel a través de la historia, pero particularmente, algo también tú citaste en la cita, ¿no? A la luz de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, se señala claramente que este remanente iba a salir otra vez de esa iglesia fiel, ¿no? De esa iglesia que fue fiel a los mandamientos de Dios, pero en este caso hay una intensificación porque el dragón, dice, se llenó de ira y se fue a hacer guerra, ¿no? Se fue a generar, digamos, el último conflicto contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, esa comprensión historicista es muy particular, historicista en términos concretos, o sea, tomando en serio, hay otros que trabajan, bueno, en algún momento históricamente, el método histórico de interpretar las profecías fue parte identitaria de la Reforma, claro. Pero progresivamente esa identidad historicista de interpretar se fue perdiendo y ahora prácticamente el preterismo y el futurismo es lo que permea. Entonces, ya partiendo de ese punto de vista, nuestra comprensión obviamente es distinta de la Segunda Venida, porque nosotros mantenemos el historicismo, mantenemos el realismo bíblico, tal como lo expresa la Escritura, los principios del sentido obvio de la Escritura. No tenemos una comprensión que está, ya lo hemos hablado anteriormente, contaminada con presuposiciones filosóficas griegas, y eso nos permite entonces ver la Biblia tal cual es y ver, digamos, y seguir, digamos, su continuo. Eso nos prepara entonces para entender varios otros componentes que uno va observando. Entonces, eso nos permite ver obviamente que la Segunda Venida está en estrecha relación con la preparación del pueblo a partir del año 1844 en adelante, y en conjunción también con lo que Cristo está realizando en el cielo, en lo que es la purificación del santuario, y también obviamente la purificación implica un juicio, y de ahí viene el otro tema, que también está ligado, que es preparatorio para la segunda venida, que es el juicio investigador, y que tiene que ver con el pueblo remanente. Perfecto, muy clara tu explicación, José Miguel. Entiendo que hay una cita que tú ibas a compartir también con nosotros al respecto para ir fundamentando muy bien ahí confirmando tu respuesta. Claro, hay algunas declaraciones, bueno, tenemos varias declaraciones, pero vamos a compartir alguna de ellas que está justamente hablando del tema del santuario como elemento importantísimo. Entonces, el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño, o lo que se llama el chasco, pero el chasco no, bueno, los que obviamente no son del remanente lo ven como algo negativo, algunos también dentro del adventismo lo ven como un fraude, pero no un fraude, el chasco tiene que ver justamente por presuposiciones que no fueron capaces de ver los mileritas en cuanto a lo que verdaderamente implicaba la fecha. El trabajo que hizo Guillermo Emilio por años fue correcto, pero obviamente no tenía todos los elementos para entender lo que implicaba y que estaba hablando del santuario celestial. Entonces reveló todo un sistema, y esto es un aspecto importante, que no lo tienen las otras iglesias. Reveló todo un sistema de verdades que forman un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. O sea, hay una especificación, no es un deber para todos, es un deber, digamos, para el pueblo que fue llamado, ¿no? Para el pueblo adventista, un deber, digamos, muy específico. Entonces, como los discípulos de Jesús, después de la noche terrible de su angustia y desengaño, se gozaron viendo al Señor. Así también se regocijaron ahora los que habían esperado con fe su segunda venida. Habían esperado que vendría en gloria para recompensar a sus siervos. Como sus esperanzas fuesen chasqueadas, perdieron de vista a Jesús, y como María al lado del sepulcro exclamaron, se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Entonces, en el lugar santísimo, contemplaron otra vez a su compasivo sumo sacerdote, que debía aparecer pronto como su rey y libertador. La luz del santuario iluminaba lo pasado, lo presente y lo porvenir. Supieron que Dios le había guiado
por su providencia infalible, aunque como los primeros discípulos, ellos mismos no habían comprendido el mensaje que daban, este había sido correcto en todo sentido. Al proclamarlo, habían cumplido los designios de Dios y su labor no había sido vana en el Señor. Reengendrados en esperanza, se regocijaron con gozo inefable y glorificado. Entonces acá hay un punto importante. El tema del santuario obviamente nos permite ver, además, digamos, de una comprensión histórica, como lo explicábamos anteriormente, ver, digamos, de que hay un cambio epocal, hay un cambio de momentos históricos. Hay un Claro. cambio de momento donde Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y eso entonces hace ver las cosas ya de otra manera, y la preparación también es distinta y diferente con respecto, bueno, eso lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Con respecto a las generaciones anteriores. Entonces, ese es el punto. Esto no lo tienen, digamos, las demás iglesias, ¿no? Nuestra comprensión de la segunda venida es a la luz del santuario celestial y todas las aristas que están asociadas a ella. Y eso entonces nos lleva a entender 1844, no como obviamente lo entendieron inicialmente los mileritas como la segunda venida, sino como la preparación, obviamente, para la segunda venida. En el momento en que Dios también empieza a certificar, examinar a su pueblo a través, digamos, de lo que se llama el juicio investigador. Ahora, interesante que, como mirando el contexto de esta cita, también se nos refiere que el error, si bien es cierto, fue un doloroso chasco en su momento para los adventistas, el error, digamos, en el acontecimiento, esto había sido preparado, había sido previsto por Dios precisamente para que cumpliera un propósito este remanente de poder estudiar con mayor profundidad y precisamente ir descubriendo nuevas verdades que tenían que ser descubiertas. Hay una cita que me parece que está justamente a continuación de la que está en pantalla, que vamos a proyectar inmediatamente, creo que esta. Ahí tú mismo la puedes leer, José Miguel, y la puedes comentar. Bueno, acá tanto dice la profecía de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañana, y entonces será purificado el santuario, como el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Señalaban el ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al juicio investigador, y no a la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. El error entonces no estaba en el cómputo de los periodos proféticos, sino en el acontecimiento que debía verificarse al fin de los 1300 días proféticos, ¿no? Debido a este error, los creyentes habían sufrido un desengaño. Sin embargo, se había realizado todo lo predicho por la profecía y todo lo que alguna garantía bíblica permitía esperar. En el momento mismo en que estaban lamentando la defraudación de sus esperanzas, se había realizado el acontecimiento que estaba predicho por el mensaje y que debía cumplirse antes de que el Señor pudiese aparecer para recompensar a su siervo. Bueno, una potente cita obviamente frente Exacto. al tipo justamente de aclaración. Entonces, ahí obviamente refrenda lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? El tema del santuario y el tema del juicio investigador hace mirar justamente toda una perspectiva muy distinta a la segunda venida, ¿no? Porque hay un examen del pueblo de Dios. Nos hace comprender la salvación en otros términos. Porque la perspectiva evangélica de la salvación realmente no considera un juicio antes de la segunda venida. De hecho, para los evangélicos, la justificación por la fe ya implica un juicio y no necesita una verificación posterior del pueblo para esperar la segunda venida. En cambio, desde la perspectiva adventista, sí es necesario el Señor poder examinar a su pueblo para que esté en condiciones para poder entrar por los portales celestiales cuando Cristo venga por segunda vez. O sea, entonces, la segunda venida, perdón, para cerrar, implica como requisito un juicio previo. Justamente, y de hecho lo que tú acabas de mencionar nos conecta con la pregunta siguiente, que me gustaría compartir con Luciano, porque te introduciste en el tema crucial, que tiene que ver con la salvación. Finalmente, el juicio tiene que ver finalmente con un tema salvífico, un tema que nos compete y nos afecta a nosotros porque tiene que ver con nuestra propia salvación. Ahora, me gustaría preguntarle a Luciano, ¿de qué manera, como tú estás viendo, digamos, los elementos aquí que se están presentando, de qué manera se conjugan la esperanza de la segunda venida con la preparación espiritual en el fondo que se requiere para que nosotros podamos ser trasladados al cielo? Como adventista, ¿tú crees que somos verdaderamente conscientes de que en esta esperanza hay una invitación a obtener la idoneidad
espiritual que nos califique para el cielo y podríamos decir incluso una amonestación para lograrlo. Y en el contexto del gran conflicto, ¿de qué manera el enemigo puede estar conspirando, ¿no es cierto?, para evitar que comprendamos este hecho? ¿Qué podrías aportar y compartir al respecto? Mira, Daniel, a mí me pasa algo con la palabra esperanza, que en términos bíblicos es una palabra que, por supuesto, preciosa, es un estilo de vida, pero nos pasa algo particular con el concepto de esperanza y que algo parecido con el concepto de seguridad de salvación, como lamentablemente se explora. Nosotros tenemos claro, de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, que la seguridad de salvación consiste en permanecer en Cristo y no un estado mental. Asimismo, la esperanza de la venida de Cristo tiene que ver con un estilo de vida y no con un simple asentamiento o una simple declaración, digamos, que nos mantiene pasivos, sino que aquel que realmente está seguro, aquel que realmente vive o tiene la esperanza bíblica, la esperanza bienaventurada, es a través de una vida activa. Al respecto, nosotros encontramos una cita en las Escrituras que es posterior al mensaje valga la redundancia, mensaje de los tres ángeles que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, y lo podemos proyectar. Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 y 15, nos dice lo siguiente. Esto, nuevamente, en contexto, esto es posterior a la entrega del mensaje de los tres ángeles. ¿Estamos claros, cierto? Desde el versículo Sí. 14 en adelante ya se entregó el mensaje, dice, y termina en el verso 12 diciendo, he aquí la paciencia, he aquí la paciencia de los santos, verso 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Luego dice, y oí una voz del cielo que decía, escribe, que de aquí en adelante los bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Conocemos esa cita. Y después viene esta parte que sería la consecución lógica del cumplimiento del mensaje entregado anteriormente, diciendo lo siguiente, versos 14 y 15. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, diciendo, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Esta cita inconfundible, por supuesto, tanto en su contexto como la luz que hemos recibido a través de los testimonios. Vamos a ver la siguiente cita, que nos entrega justamente la explicación de esta cita en contexto de lo que tú mencionabas, Daniel, de la esperanza bienaventurada de la segunda venida de Cristo, que es una esperanza activa, no es una esperanza pasiva, es una esperanza que está basada en el permanecer, en reclamar la justicia de Cristo en forma activa en la vida y no como un simple estado de conformidad, ¿correcto? De pasividad, sino en coherencia a toda la línea de mensaje bíblico que es constante. Nosotros encontramos texto en Apocalipsis, mensaje a la iglesia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nosotros encontramos al Señor Jesucristo diciéndonos, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Nosotros lo encontramos desde la antigüedad, las palabras a Josué, no temas y sé valiente. Constantemente nosotros vemos que el mensaje del evangelio que trasciende, que traspasa toda la escritura, es un mensaje de esfuerzo, es un mensaje de valentía, de esfuerzo constante, perseverante, de un permanecer, de una disciplina espiritual constante en permanecer y en reclamar la justicia de Cristo para la vida. En este sentido, cuando se nos dice que está listo está listo, ¿cierto?, para venir a cegar, que es una actividad que ocurre en el cielo primeramente, y esto lo encontramos en coherencia con la finalización del juicio investigador de Cristo en el santuario celestial, encontramos su correspondencia aquí en la tierra. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 212, dice, cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega está madura, ¿correcto? La siega está, la cera es llegada. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos
como suya. Ahí se logró proyectar, ¿cierto? Ya, ahí está. Sí, sí, está Tomo proyectado. 3 de Joyas de los Testimonios, página 212. Entonces, esta esperanza bienaventurada, permita repetirlo nuevamente, Daniel, y podemos explorar lo mismo, es una esperanza, nuevamente decimos, activa, es una esperanza participativa, es una esperanza en la cual se reclama en forma constante, disciplinada, que la justicia de Cristo moldee nuestras vidas para se cumpla el propósito del cielo, no es propósito de hombre ni mucho menos, sino propósito del cielo para que la imagen de Cristo se revele, se reproduzca perfectamente en el carácter de la iglesia, para que el nombre de Dios sea glorificado en el universo y se tenga si lo linkeamos con el gran conflicto, ¿correcto? Por Exacto. mentira las acusaciones del enemigo de que las exigencias de Dios son injustas. Al contrario, el pueblo que ha de levantarse en el último tiempo ha de mostrar en forma corporativa, de cuerpo, no estamos hablando institucional, estamos hablando de cuerpo, por supuesto, corporativamente, ha de demostrar que las exigencias de Dios son justas, son necesarias y son posibles. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una muestra de aquello. No podemos poner más cita por el tiempo, pero por supuesto usted encontrará tanto la escritura como los testimonios, evidencia del mismo. Daniel. Perfecto, excelente tu respuesta. Y yo creo que, bueno, aquí podremos aprovechar justamente de conectar algo que para nosotros como adventistas también es muy importante y que tiene que ver con la siguiente pregunta que va para José Miguel. El pueblo adventista, ¿no es cierto?, nació con la convicción de estudiar e interpretar las profecías y en el paso ir descubriendo verdades que habían sido ocultadas durante muchos siglos por el cuerno pequeño. Lo dijimos en la introducción, ¿cierto? Ahora, podríamos decir con propiedad, y esta es una pregunta difícil, con propiedad, que los adventistas somos los únicos llamados a entender y proclamar el verdadero significado de los símbolos proféticos en cumplimiento de lo que dice Daniel 12, particularmente los versículos 3 y 4 y Apocalipsis 10. ¿Y por qué sería importante entender de manera correcta este llamamiento especial que hemos recibido como pueblo depositario de la verdad presente? ¿Y de qué manera esto debiera impactar en nuestro sentido de identidad? Bueno, acá es importante antes de ver algunos textos, obviamente lo que vamos a hablar no tiene que ver con exclusivismo, en un sentido obviamente, de no abrir la puerta a todo el mundo. No, el Evangelio eterno es para todo el mundo. Todos tienen la posibilidad de ser parte, no de lo que uno quiera hacer, sino de acuerdo a lo que Dios ha establecido siempre. Y el Señor entonces, dentro de su calendario y dentro de su cronograma, obviamente, permitió, por eso los textos anteriores y los comentarios son fundamentales para entender este aspecto, de levantar obviamente el último remanente. Y el último remanente obviamente cumple con condiciones obviamente específicas, ¿no? Guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu del don profético, y esas características, más otras más, obviamente la tiene el pueblo adventista, sin lugar a dudas. Entonces, de acuerdo, digamos, a ese marco. Entonces, en ese sentido, el cometido y llamado es especial para el pueblo adventista, pero no con el objetivo para que nos encerremos en nosotros mismos, sino para que nosotros podamos abrir, obviamente, este conocimiento, esta luz, a todo el mundo. Entonces, por eso, digamos, el mensaje de los tres ángeles es un mensaje universal, pero no un mensaje, digamos, que se diluye y que cualquiera puede predicarlo y que cualquiera puede agregarle los condimentos que requiera. No, esto ya viene condimentado, viene ya con el recetario del cielo, con las indicaciones específicas, y sobre esa base entonces nosotros debemos ser fiel al cometido. Entonces veamos algunos pasajes, algunos textos bíblicos en primer lugar, después algunas citas que nos permitan poder iluminar y quizás después hacer un último comentario sobre este aspecto muy importante, ¿no? Que a algunos también les cuesta decir, bueno, estos son exclusivistas. No es exclusivismo en el sentido, digamos, de discriminar, sino exclusivo en cuanto al cometido que tenemos como pueblo de Dios. Así que hay algunas citas, algunos textos bíblicos que nos van mostrando el Señor cómo trabaja a través de la historia. Vamos a ver acá algunos pasajes, ¿no? Que ya nos permiten ir entendiendo esta manera de cómo Dios opera. En Proverbios capítulo 4, versículo 18, encontramos la siguiente declaración. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, obviamente, es el camino de Dios, ¿no? A medida que va pasando el tiempo,
Realmente, a medida que va pasando la temporalidad, el Señor va haciendo entender de mejor manera su plan. Sobre todo si nosotros lo entendemos a la luz del gran conflicto. No nos olvidemos que nosotros como pueblo adventista tenemos el tema del santuario, el gran conflicto, como elementos iluminadores, que no lo tienen, digamos, otras iglesias, no porque obviamente no lo puedan tener, sino que obviamente por agenda teológica no lo han incorporado y obviamente no fueron el pueblo privilegiado que entendieron justamente esta comprensión. En Lucas capítulo 12, 48 dice, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, esta labor, podríamos decir, exclusiva, tiene sus deberes. Esto no es un privilegio nomás. O sea, nuestro deber, o sea, se nos demanda como pueblo adventista, éticamente, mucho más que cualquier otro pueblo. O sea, salvíficamente nosotros tenemos una comprensión mayor, pero eso implica, digamos, que nosotros debemos estar a la altura de las circunstancias con respecto a salud que hemos recibido. Si no estamos de acuerdo a eso, entonces vamos a ser hallados faltos, como encontramos en la Escritura. Y Dios no quiere eso, quiere que nos preparemos y estemos en condiciones. Ahora, otro aspecto importante que va mostrando el Señor cómo va desarrollando sus planes, ¿no? Hasta llegar a un clímax. Veamos Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, dice, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Esto está en el contexto, obviamente, después del año 1844, está en el contexto del remanente, ¿no? De la ira del dragón contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y habla acá que en este momento, ¿qué es lo que va el Señor? Va a consumar su misterio. Eso nos está diciendo, digamos, de que todo lo que esperaron los profetas en la antigüedad se va a cumplir con el pueblo remanente del tiempo del fin, con el pueblo adventista. Entonces, es una condición muy particular. Vemos otro pasaje más. Bueno, al que venciere, dice, le daré que se siente. Esto está en el contexto de la iglesia de Odisea, la última iglesia también. Noten ustedes cómo todo va cuadrando. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este pueblo remanente va a tener la experiencia que Cristo tuvo. ¿Cuál fue la experiencia? De vencer el pecado. Dice que el pueblo, entonces remanente del tiempo del fin, va a vencer como Cristo venció. Y esta promesa es sui generis, totalmente. Y obviamente, comparativamente, ustedes pueden ver las 6 iglesias anteriores y no tienen este elemento comparativo. El único pueblo que tiene una experiencia similar a la de Cristo es este pueblo. ¿Por qué? Porque los otros Dios los discriminó, no, porque no tenían toda la luz, todos los argumentos, obviamente, para vivir conforme a eso. Entonces, ya este versículo 3:21 a la iglesia de la Odisea se les demanda, obviamente, y se le promete al mismo tiempo, porque como dice el Espíritu de Profecía, todos los mandatos de Dios son habilitaciones. Cuando Dios, digamos, nos manda, nos habilita. Entonces no se trata acá de jodernos la vida, ¿no? Muchos lo ven esto negativamente, le estamos colocando una carga demasiado pesada a la gente, no. A la iglesia no le estamos colocando una carga pesada, sino que el Señor mismo, cuando manda, habilita. O sea, tenemos la gracia de Dios para que ello se cumpla. Ahora, con respecto al misterio, tenemos luz con respecto a lo que dice Pablo, Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 29, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Noten que está relacionado con la experiencia de la iglesia de la Odisea, ¿no? La esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, o sea, Cristo en vosotros. Perfecto en Cristo Jesús, la perfección. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente. Pablo trabajaba por su perfección, pero al mismo tiempo estaba llevando justamente a la iglesia a este aspecto. Obviamente, en la época del apóstol Pablo no se cumplió a la perfección. Esto estaba profetizado ¿para qué? Para el tiempo del fin. Por eso está Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, donde dice, ahí se va a consumar. Mientras tanto, la generación anterior tuvieron una experiencia más o menos similar, pero el pueblo del tiempo del fin va a tener esa experiencia. Veamos una siguiente cita que creo que son
interesantes al respecto. La atención de cuantos aceptan este mensaje se dirige hacia el lugar santísimo, donde Jesús está de pie delante del arca, realizando su intercesión final por todos aquellos para quienes hay todavía misericordia y por los que hayan violado ignorantemente la ley de Dios. Esta expiación es hecha tanto para los justos muertos como para los justos vivos. Incluye a todos los que murieron confiando en Cristo, aunque por no haber recibido luz acerca de los mandamientos de Dios, hubiesen pecado ignorantemente al transgredir sus preceptos. Acá claramente el Señor está estableciendo, acá por iluminación, realmente que el Señor va a demandar de acuerdo al conocimiento que tengamos. El pueblo adventista tiene el conocimiento de los mandamientos. ¿Por qué? Porque el Señor ha permitido que eso ocurra, porque en el momento que Él entra al lugar santísimo, entra y obviamente se abre el arca donde están los mandamientos de Dios, y de ese momento en adelante entonces la ley brilla como nunca. O sea, si hay un pueblo que tiene una comprensión ética en relación con la salvación, donde se conecta la salvación con la ética, es el pueblo adventista, sin lugar a dudas. Y esa verdad es la que nosotros predicamos, y esa misma verdad entonces es la que nos habilita para estar en pie cuando Cristo venga por segunda vez. Veamos una última cita sobre este tema. A medida que hemos seguido la cadena de la profecía, se ha visto claramente y explicado la verdad revelada para nuestro tiempo. Somos responsables de los privilegios que disfrutamos y de la luz que resplandece sobre nuestra senda. Los que vivieron en generaciones pasadas fueron responsables de la luz que se dejó brillar sobre ellos. Su mente se preocupó con respecto a diferentes puntos de la Escritura que los probaban, pero no comprendían las verdades que nosotros comprendemos. No fueron responsables de la luz que nos recibieron. Tuvieron la Biblia como nosotros, pero el tiempo en que debía revelarse la verdad especial relacionada con las escenas finales de la historia de esta tierra había de coincidir con las últimas generaciones que iban a vivir sobre la tierra. Entonces, claramente acá nos está diciendo que las verdades que nosotros tenemos como pueblo adventista, la comprensión de la segunda venida, obviamente es distinta porque tenemos verdades asociadas a la segunda venida que obviamente no fueron entendidas por las generaciones anteriores. Lutero, Calvino y todos los que estuvieron hacia atrás no entendieron estos temas plenamente. No porque no pudieron, porque las circunstancias, las limitaciones de la época contextualmente, ellos tenían una verdad presente distinto, una verdad de actualidad también, como lo dice el Espíritu de Profecía, que no es nuestra verdad presente para nosotros. Por eso tenemos que tener cuidado. Nosotros no podemos estudiar el tema de la segunda venida como pueblo adventista a la luz de lo que entendieron la gente pasada sobre estos temas. Y está esa tentación, ¿no? Hay adventistas de repente que van a la Reforma o van antes y buscan en otros lados para entender nuestros temas. Y no necesitamos eso porque el Señor nos entregó el don profético, nos entregó claridad sobre la Escritura, sobre cómo debemos entender y prepararnos con respecto a la segunda venida. Qué interesante y importante lo que menciona José Miguel, porque a la luz de todas estas evidencias que tú has presentado, es absolutamente claro que el pueblo adventista no es un pueblo cualquiera. Tiene un lugar, una misión profética en la historia, y de ese punto de vista estamos, como muy bien decía la última cita, sobre todo que es tremendamente potente, significa un privilegio, pero también una tremenda responsabilidad. Y esa responsabilidad requiere y demanda de nosotros una actitud mucho más humilde para estos tiempos y de mayor dependencia, que era también el otro aspecto que Luciano resaltaba al principio. Cuando nosotros hablamos de la preparación espiritual, entonces que necesitamos tener como pueblo, conviene entonces hacer nuestra reflexión interna. Como pueblo adventista, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos realmente conscientes de lo que significa ser adventista, conscientes de la luz que hemos recibido como pueblo, conscientes de los tiempos que corren y de lo, podríamos decir, de todas las implicancias que están asociadas precisamente a nuestra responsabilidad? Y con respecto a eso último, me gustaría, Luciano, plantearte la siguiente inquietud y pregunta también para que la podamos ir desarrollando. A la luz de la lección de esta semana, el día miércoles particularmente, se nos dice que Miller estudiaba, dice, las profecías comparando un pasaje con otro. Esto es una actitud necesaria de todo estudiante de la Biblia.
Ahora, él llegó a la conclusión de que si Dios tenía un calendario divino de principio a fin en la Biblia, también debía tener un calendario divino en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor. Bueno, eso obviamente lo llevó a esta convicción de que la fecha de la segunda venida está fijada. Pero en la medida que nosotros fuimos avanzando, ¿no es cierto?, en esta comprensión, creo que ahí la convicción, la posición nuestra actualmente como adventista debería ser un poco más mejor definida, porque puede que muchos adventistas en la actualidad piensen de que la segunda venida está aún calendarizada para una fecha determinada. Habíamos dicho al principio que la última profecía de tiempo era la de 1844, no hay profecía de tiempo más allá de eso, pero más aún, ¿sería correcto aplicar el principio a este evento, digamos, el principio de que la segunda venida está ya calendarizada? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Y de qué manera el adventismo tiene un rol importante en los acontecimientos que rodean la cercanía de la segunda venida? Es evidente que existen por lo menos dos riesgos, ¿correcto? Dos riesgos con respecto a una mala interpretación del texto que nosotros conocemos, de que el día ni la hora nadie la sabe, ni siquiera los ángeles del cielo. Exacto. Uno de ellos es más que evidente, es que por supuesto se da a entender que por supuesto no está calendarizado el día ni la hora de la venida de Cristo, en términos de algo revelado, digamos. Por supuesto Dios, porque omnisapiente sabe el momento. Digo, parte del atributo del verdadero Dios es el conocimiento, digamos, de los movimientos futuros. Eso es un hecho, pero otra cosa es la revelación y algo que encontramos claro en la revelación, que no existe día ni hora. De eso yo creo que podemos conversar en forma, digamos, en muchas ocasiones, y creo que está bastante asimilado, digamos, dada la experiencia de Miller con respecto a este riesgo. El segundo riesgo, Daniel, que yo creo que te invito a que podamos considerar un poquito más en este momento, sin menoscabo de que podamos ver nuevamente el primero, es tomar el hecho de que, por el hecho de que diga no hay día ni hora, tomar una actitud laxa a partir de ello. Ese no es el Exacto. propósito, y creo que el gran riesgo, y que podamos ver una evidencia tanto de la palabra de Dios como los testimonios, el gran riesgo, y del cual la palabra de Dios sí hace mucho énfasis en este segundo riesgo, es tomar una actitud laxa, una actitud pasiva, una actitud que no tiene nada que ver, que no tenga nada que ver, digamos, con la experiencia del pueblo de Dios aquí en la tierra. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, creo, ustedes se acordarán cuando el 24-25 el Señor habla mucho de la venida del Hijo del Hombre, ¿correcto? Dice, habla de evidencia geopolítica, evidencia astronómica, evidencia en la naturaleza, entre otros, diciendo y terminando con lo siguiente, pero todavía no es el fin, ¿correcto? Todavía no es el fin. Pero la parte donde es categórico en decir, aquí sí viene el fin, está en capítulo 24, versículo 14, cuando dice, y será predicado este evangelio, ¿correcto?, del reino, para testimonio a todas las naciones, y aquí dice, y entonces vendrá el fin. No dice, entonces todavía no es el fin, como en otras ocasiones, sino Claro. esto es lo que marca la diferencia. No son el movimiento de los astros, no son el comportamiento de los impíos, no son las catástrofes naturales, sino el comportamiento de la iglesia que se compromete de corazón al cumplimiento de la obra que va a conllevar, ¿no es cierto?, y lo que dice las palabras de Cristo, y entonces será el fin, cuando se predique Exacto. el evangelio del reino por testimonio. Aquí el testimonio, la palabra clave aquí es testimonio, porque no es una cosa de que el último hombre que vive en China o en India, no sé, no quiero estigmatizar los países, pero hay países que ha costado más. No se trata de eso, sino que el testimonio de una iglesia poderosa en el evangelio, ¿no es cierto?, con el testimonio real, de acuerdo a lo que encontramos en la palabra de los testimonios, que esto es lo que va a marcar en definitiva la oportunidad de la venida de Cristo, ¿cierto?, para rescatar a los suyos. Al respecto, encontramos nosotros en Evangelio según Mateo capítulo 24, esto sí lo vamos a pedir que si se puede proyectar, Mateo capítulo 24, versículos 44 al 46 nos dice lo siguiente, referente a lo mismo que está diciendo tú, Daniel. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bueno, solamente lo más conciso posible, si puedo terminar esta parte Sí. con la última cita, y si no logro terminar leerla, si la puedes leer tú, Daniel.
que se encuentra en el libro El conflicto de los siglos, página 368. ¿Ya? Ya. Le voy a dar cita, pero si se corta, por favor, continúen ustedes, ningún problema. Sí, por supuesto. Dice así, El conflicto de los siglos, página 368. Nadie sabe ni el día ni la hora. Era el argumento aducido con más frecuencia por los que rechazaban la fe adventista. El pasaje bíblico dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Los que estaban esperando al Señor dieron una explicación clara y armoniosa de esta cita bíblica, y resultó claramente refutada la falsa interpretación que de ella hacían sus adversarios. Esas palabras fueron pronunciadas por Cristo en la memorable conversación que tuvo con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Después de haber salido del templo por última vez, los discípulos se habían preguntado, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús les dio las señales y les dijo, cuando veáis todas estas cosas, conoced que están cerca a las puertas. Y aquí algo que queremos resaltar con respecto a esto, dice, no debe interpretarse una declaración del Salvador en forma que venga a anular la otra, ¿correcto? Aunque Claro. nadie sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta y se requiere que nosotros sepamos cuándo está cerca. Se nos enseña además que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo su advenimiento esté cercano será tan fatal para nosotros como lo fue para los que viviendo en los días de Noé no supieron cuándo vendría el diluvio. Entonces, Daniel, recapitulando y quizás conectando con lo anterior que decíamos con respecto a lo que es la esperanza de salvación, o la certeza, seguridad de salvación y la esperanza de gloria, ¿no es cierto?, de la segunda venida. Así es. Entonces es un llamado justamente a tener un rol, digamos, activo, vigilante, ¿no es cierto? Cristo es muy claro de constantemente llamar a la oración y a la vigilancia, velar y orar, ¿correcto?, en toda esta situación, especialmente con respecto a la esperanza mayor que es la segunda venida de Cristo. Daniel. Amén. Bueno, hay varias citas potentes, estas son sin duda muy, muy tremendas, y varias que podemos encontrar también en el espíritu de profecía que ya de alguna forma hemos mencionado en lecciones anteriores, que nos indican claramente cómo está en nuestras manos poder apresurar la segunda venida. O sea, efectivamente hay una responsabilidad directa, un vínculo, y en ese sentido ahí, como tú bien comentabas, tenemos un privilegio y una responsabilidad en poder hacer nuestra labor cooperando con los poderes del cielo, ¿cierto? Para poder predicar el Evangelio de la manera que Dios espera, cumplir, digamos, su misión, esta tarea, y llevar, evidentemente, el Evangelio hasta el último rincón para que Cristo pueda también venir lo antes posible. O sea, si realmente nosotros esperamos y amamos la segunda venida y esperamos y anhelamos que sea nuestra esperanza de gloria lo antes posible, indudablemente que ahí tenemos una importante responsabilidad. José Miguel. Sí, no, con relación a dos puntos que hablaba Luciano, ¿no? Uno ya tiene que ver para testimonio, ¿no? El testimonio es lo que nosotros ahora, y el Espíritu de Profecía habla de vindicación. Obviamente, el testimonio obviamente se da con la vida misma. No es entregar un mero panfleto. Nosotros tenemos la idea de dar testimonio, dar el fe de Jesús, lo reducimos, digamos, en términos de pamfletear, ¿no? Pero Claro. el panfleto en la época apostólica y en la historia bíblica fue, digamos, la transformación del carácter, ¿no? Era el carácter. Y eso obviamente daba testimonio no solamente ante el mundo con efectos evangelizadores, sino ante el universo, vindicando al Señor obviamente de que las acusaciones del diablo con respecto a que la vida no puede ser transformada, no puede ser semejante a la de Cristo, es falsa. Entonces, eso es un aspecto. Entonces, para testimonio está hablando de vindicación. Entonces, esos mismos textos que nosotros a veces nos quedamos con el elemento evangelizador, ¿no? Ese evangelizador como lo entiende el mundo cristiano, pero es más profundo que eso. Entonces, eso quería recalcar. Y lo otro, el hecho de que no haya fechas para la segunda venida, obviamente, hace, digamos, de que la segunda venida sea condicional y esté en directa relación con el texto que leyó Luciano en la primera parte, ¿no? De su intervención, de que el Señor está esperando que su pueblo pueda reflejar perfectamente su carácter, para que Él venga a buscarlo. Entonces, por algo no dejó fecha. Imagina, si tuviéramos fecha, estaríamos hablando de una incondicionalidad. Pero el hecho de que no haya fecha está obviamente condicionando obviamente a que el pueblo de Dios pueda dar justamente ese testimonio
esa dignificación ante el mundo y el universo. Eso más que Amén, quería como agregar. amén. No, amén, excelente. Yo creo que muy, muy apropiado, muy pertinente los comentarios. Muchas gracias, querido José Miguel, querido Luciano. Y como solemos realizar hacia el final de nuestras reuniones, permitirle un minuto para ir redondeando o más bien compartiendo lo que podrían definir como sus conclusiones finales y con las cuales quisieran dejar como un pensamiento, una reflexión final a los que participan escuchando nuestro conversatorio. Partiendo por ti, Luciano, ¿qué te gustaría compartir como pensamiento o reflexión para la semana? Sí, me gustaría mm, nuevamente compartir este pensamiento, quizá insistir en lo mismo de lo que hablamos al principio. La esperanza bienaventurada que nos presenta la palabra de Dios es una esperanza participativa. Hemos podido compartir en otros momentos con respecto a lo que sea principio de colaboración, ¿correcto? Al Así es. respecto podemos ver que esta esperanza tiene que ver justamente eso. Digo, José Miguel lo decía muy bien al final, tiene que ver justamente con eso, con que hay una conexión vital entre la obra que Cristo, el Señor, está haciendo en el santuario celestial, presentando su sangre preciosa por aquellos que humildemente la aceptan, con la obra del Espíritu Santo en la tierra. No, no están desconectados. Es una obra mancomunada, una obra única, es una obra sincronizada, es necesaria una de la otra para dar un testimonio certero del universo de que lo que está haciendo Cristo ante el Padre es confiable, es real y se testifica, se verifica a través de la obra del Espíritu Santo que está haciendo aquí en la tierra. Todo, por supuesto, Amén. sustentado por la promesa y por el poder que viene solamente del Señor. Falta poner la voluntad al servicio del Señor, por supuesto que el Señor va a hacer, hace todo. Y la esperanza de la venida de Cristo no se rompe este principio, al contrario, se reafirma. Eso de nuevo. Amén. Amén, excelente. Y tú, José Miguel, ahí cómo podrías resumir ahí o con qué reflexión y pensamiento te gustaría dejar a la audiencia? Bueno, también usando el término de Luciano, pero aplicando otro elemento adicional, ¿no? El término de la esperanza. La esperanza para el pueblo adventista es viva, porque no está anclada en el pasado solamente. Hay muchos que se quedan en la cruz. Es una esperanza muerta, porque ya Cristo murió, y no solamente murió, resucitó. Entonces, quedarnos solamente en el Calvario es una esperanza, digamos, que está anclada en una realidad donde nosotros no estamos viviendo. Nosotros somos el pueblo del santuario, ¿no? El pueblo donde Cristo está intercediendo por nosotros ahora. Y esa esperanza, digamos, es la que hace que sea no algo pasado y no solamente futuro con respecto a la segunda venida, sino algo presente. Y eso quiero recalcar, o sea, no nos olvidemos que la esperanza del pueblo adventista es algo presente también. Hay transformación ahora, hay victoria frente al pecado ahora. El ahora, digamos, es importante y nos ancla obviamente sobre la base de lo que Cristo hizo en el pasado, pero también nos da la esperanza, digamos, de que si ahora estamos con Cristo en el presente, en el futuro obviamente vamos a estar habilitados para irnos con Él. Eso. Amén, amén. Yo creo que ahí está el equilibrio perfecto, ¿cierto? El ministerio de Cristo, indudablemente, como tú muy bien decías, está anclado, garantizado en la cruz, en la muerte de Cristo, pero nuestra esperanza está justamente en el ministerio que actualmente Cristo está desarrollando en el cielo y que tiene que ver con esta última etapa, esta última fase donde está purificando un pueblo, purificando un pueblo para sí mismo, para presentarlo como evidencia ante el universo de que efectivamente la ley de Dios puede ser guardada. Por eso es tan importante estas lecciones que nos han permitido ir entendiendo el Evangelio de una manera mucho más integral, más completa, eh, mucho más profunda, y que pone cada elemento en su lugar. Yo creo que en realidad, bueno, las citas, los comentarios van ayudándonos a entender un poquito más estos aspectos. Muchas gracias, queridos amigos, gracias José Miguel, gracias Luciano, y gracias a Moisés también por apoyarnos como siempre ahí en la parte técnica. El aporte ahí de cada uno ha sido esencial para que esta transmisión se pueda dar, a pesar de las deficiencias técnicas que a veces podemos tener. Ahí rogamos disculpas por ello, pero tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo para que el programa pueda llegar a ustedes. Muy bien, como corresponde la última oración, le voy a pedir a José Miguel, que le correspondería en esta oportunidad, te agradecería ahí te desmutees y puedas orar por nosotros. Vamos a orar.
Nuestro Padre que está en los cielos, te damos gracias, Padre, por la bendita esperanza de tu santa venida. Pero no hay segunda venida, Señor, sin la preparación previa de tu pueblo. Tú levantaste el remanente final, levantaste esta última generación, a tu pueblo adventista, no solamente para vivir encerrado, ensimismado como pueblo, sino para llevar adelante esta verdad y poder llevar y preparar al mundo, Señor, para ese evento que prontamente va a acontecer. Ayúdanos, Señor, a estar a cuentas contigo. Sabemos que tú estás examinando a tu pueblo para que esté en condiciones y para que obviamente puedas seleccionar a los que van a estar con la idoneidad para poder entrar por los portales del cielo. Señor, permítenos no llevar una vida laxa, una vida relajada en lo espiritual, en nuestro estilo de vida, porque sabemos que todo eso pesa, todo eso está siendo registrado, todo eso está siendo evaluado. Ninguno va a poder entrar con transgresión al reino de los cielos. Si hay transgresión en nuestra vida, Señor, perdona nuestros pecados. Ayúdanos a confesar nuestras transgresiones, nuestros pecados ante el cielo. Ayúdanos, Padre, no ser hallados faltos cuando termine la obra intercesora de Cristo Jesús en el lugar santísimo. Prepáranos, Señor, y que esa sea nuestra esperanza, no solamente una esperanza anclada en el pasado, obviamente que es importante en la cruz, sino una esperanza de lo que Cristo está haciendo en el santuario y el Espíritu está trabajando en nuestros corazones ahora. Prepáranos, Señor, de esa manera para alcanzar victoria. Y esto, Señor, te lo ruego no porque haya mérito en nosotros, sino en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y lo esperamos en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Muchas bendiciones.